El rey Alfonso X el Sabio tuvo una vocación práctica. Su personalidad se puede considerar como algo así, la conciencia humana, pero también una belleza del saber que no se encuentra en otros momentos. Podríamos decir que es la persona y el saber uno. Ahí queda la reflexión. Todas las iniciativas que tiene como mecenas del saber nuestro rey Alfonso X el Sabio tuvieron éxito, buscan el éxito. Están encaminadas unas a conocer la naturaleza, la ciencia, por un lado, otras a dar normas y consejos a la conducta de la persona, un didactismo, pero también está buscando el compromiso social. Pone las bases de lo que puede ser una socialización de su reino. Él, además, puso los pilares de lo que podíamos denominar una identidad futura nacional y hasta para él quiso ser imperial. La obra de Alfonso X el Sabio está sujeta, encuadrada, mejor se puede decir, en unos bloques. Por un lado, hay un bloque científico, hay un bloque didáctico, hay un bloque historiográfico y hay un bloque importante de leyes. El programa Huellas de nuestro tiempo, que está conmemorando la figura de Alfonso X el Sabio, en este programa quiere destacar las leyes. El título que les vamos a ofrecer es El Código de las 7 Partidas. El Código de las 7 Partidas, que es el título del programa de hoy, del programa que Huellas de nuestro tiempo les va a ofrecer, está formado, constituido, trabajado, organizado en el Reino de Castilla en torno al rey Alfonso X por un grupo de copistas, de especialistas, de juristas que retoman todas las leyes que vienen del Imperio Romano, las refunden, les dan vida porque hay que dar vida al reino. El Código de las 7 Partidas es, por tanto, una refundación de todas las leyes que hay en el Reino de Castilla, leyes populares que el rey va entresacando y que tiene como objetivo unificar. Esta es una gran nota que tiene el código. Quiere unificar toda la conducta, comportamiento y todos los árbitros que pueden intervenir en la conducta del reino, quiere unificar en un código único. Pero lo más importante es que duró en el tiempo. Durante mucho tiempo, durante muchos siglos, es el Código de las 7 Partidas un punto de referencia para los códigos europeos. Por ese motivo, nosotros hoy le queremos dar la importancia y la vida que van a descubrir ustedes a lo largo del programa y según vayamos hablando de él. Como siempre tenemos un invitado, en este caso una invitada que es doña Cristina García Carballo, a la que como siempre yo les digo es un tópico ya en el programa cuando presentamos a alguien, le damos la bienvenida y le agradecemos
que haya acudido a nuestra llamada. Cristina, muchas gracias, porque yo sé que todos los invitados tenéis que hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena porque vuestro trabajo, vuestros mensajes que se transmiten a través del programa son los que a la sociedad realmente le forman, le educan. En el fondo y en la forma yo siempre digo lo mismo. El programa Huella de nuestro tiempo tiene un objetivo fundamental, a través del saber formar a la persona. Así que muchas gracias, Cristina, por venir al programa. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Es para mí un honor poder estar y compartir este tiempo contigo en el programa de la Cofradía Internacional de Investigadores Huellas de nuestro tiempo. Muy, muy agradecida y bien hallada, ¿eh? Pues muchas gracias y claro que te agradecemos que hayas venido. Amigos, doña Cristina García Carballo, una doctoranda, licenciada en Derecho, profesora auxiliar de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Castilla-La Mancha y también la misma materia en la UNED. Es magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Toledo y en la Cofradía Internacional de Investigadores, archivera de la Junta. Ya miembro de número desde hace unos años y, por supuesto, pues una trabajadora, pues como la mayoría de nuestros invitados, no paran de escribir, de estudiar, de investigar, pero también de transmitir. No olviden esto. Así que, Cristina, con esta idea nos vamos al Código de las 7 partidas. A lo largo de todo este mes de noviembre estamos hablando de Alfonso X el Sabio. Yo, como toledano, le tendría en mi casa de huésped, ¿sabes? Pero bueno, le tengo de huésped de una manera mítica. Sí. De una manera mítica. Hoy en el programa vamos a hablar de las 7 partidas, pero todo el mes de noviembre y posiblemente más, el espíritu de Alfonso X el Sabio está en este programa Huella de nuestro tiempo. Se llama Código de las 7 partidas, pero no fue el nombre inicial. ¿Cuál fue su nombre primero? El primer texto fue el libro de las leyes. Las 7 partidas van a constituir un gran cuerpo legislativo y, sobre todo, como has mencionado antes, Andrés, con una intencionalidad. La finalidad última era el de unificar toda la legislación que había en el reino. El Código de las Leyes de las 7 partidas va a tomar su nombre justamente porque va a estar dividido en 7, como en 7 capítulos. Estos a su vez en títulos, un total de 192 títulos, si no recuerdo mal, y estos a su vez en leyes 2.683, si no me falla la memoria. Sí. El libro de las leyes tomó el nombre de las 7 partidas porque se formó después del prólogo, donde se establecía la finalidad que perseguía en este caso el rey sabio a la hora de unificar toda la legislación del reino en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia de derecho sucesorio, en materia de derecho de familia, etcétera. Fue porque cada partida se anuncia con la primera letra formando un acróstico Alfonso, ¿no? El rey el sabio. Sí. Por eso se modificó. Muy interesante. Esa idea. Yo pienso que yo tengo un Alfonso y diríamos, pero es un lujo si tuviéramos un Alfonso, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, porque son manuscritos. Sí. Estaban manuscritos. Manuscritos en lengua romance. ¿Tú no piensas que eso pudo ser también un hándicap para la transmisión del código que estuviera en lengua romance y no en latín?
Sí, luego, claro, las 7 partidas se van a nutrir del derecho canónico, del derecho romano y sobre todo del derecho de Justiniano, ¿no? Sí. Del código, del Corpus Juris Civilis. Luego la transmisión sí que se ha efectuado, es decir, porque la finalidad última que se señala en el prólogo de las 7 partidas es el llegar a todos los hombres, ¿no? A todos los hombres buenos que se señala a lo largo del articulado. Entonces la transmisión se realizó porque colaboraron en su formación pues grandes filósofos, grandes juristas, notarios del reino, es decir, el rey sabio, como a mí me gusta llamarle, se acompañó de personas grandes conocedoras del derecho para formular ese, y la transmisión luego, si bien luego no tuvo una transmisión pronta, sí en la siguiente, con el siguiente rey sí que tuvo la transmisión que el rey sabio quiso hacer con la promulgación de las 7 partidas, ¿no? Va a ser considerada como una de las fuentes más expansivas y más prestigiosas del derecho. Ahí tenemos, y yo he querido destacar, la corte de Justiniano. Cuando cae el Imperio Romano, retoma toda la cultura romana el Imperio Bizantino, y el rey Justiniano fue el gran jurista. Y luego me dirás a lo largo del programa y al final dónde en el derecho español y en qué institución española está Justiniano presente. Todo esto que nos hace pensar que en principio el romance era el idioma usado, pero cuando llega el Renacimiento, la expansión se basa en la traducción al latín y en toda Europa se conoce por ese motivo. ¿Puede haber esto sucedido? Luego, las principales fuentes jurídicas inspiradoras de las 7 partidas es el derecho romano, el derecho canónico, el derecho feudal y, como hemos dicho antes, en varias compilaciones, sobre todo el Corpus Juris Civilis. La proclamación o el establecimiento del saber jurídico no es hasta fechas más posteriores donde hay una expansión de lo que se quería establecer en el código de las 7 partidas, ¿no? Se establecía así años más tarde y date cuenta, Andrés, que el código de las 7 partidas ha sido el gran corpus juris de todo el siglo XIX, incluso en todo lo que es América Latina y la zona de España, ¿no? Hasta el siglo XIX, es decir, hasta antes de ayer. Entonces, aunque al principio no tuvo, como ha señalado, una plasmación, ese corpus establecido en el código de las 7 partidas o en el denominado libro de las leyes, posteriormente sí, y hasta en nuestros días, ¿no? En nuestros días hay verdaderas referencias dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Yo recuerdo que ahora no sé los planes de estudio, pero cuando yo estudiaba en la facultad, que en Madrid estaba enfrente de la de Derecho, todos los alumnos de primero temían a la asignatura Derecho Romano. Sí, es cierto. Sí. Era la asignatura dura. Sí. ¿Cómo vas con el romano? Algunos pasaban de curso y todavía tenían el Derecho Romano. Sí. Esto indica la importancia que tuvo Roma a través de otros momentos culturales, pero también con el derecho, la importancia que tuvo en los siglos posteriores en Europa. Yo pienso que soy un defensor de lo grecolatino. Yo pienso que sin Grecia y sin Roma, no solamente Europa, sino también el mundo entero, no hubiera llevado este ritmo cultural que hemos tenido posteriormente, lo cual pues también es una satisfacción encontrar esas bases. Pues bien, si te parece, ya tenemos situado el cuerpo del derecho, el cuerpo de las 7 partidas. Si te parece, iniciamos la primera. Yo he leído algunas y te diré cuál y por qué. Pero la primera, genéricamente, tú la denominas de las leyes. Sí. Yo diría, pero para mí también es de lo religioso. Sí.
la primera partida habla de las leyes de la Santa Trinidad, en términos generales, sí. De los sacramentos de la Iglesia, de los pecados de los hombres, de los clérigos, de los religiosos, de las excomuniones, de los sacrilegios, y está dividido en títulos. Pero cuando hablamos de las leyes, es verdad que es la tercera partida la que habla justamente de las leyes de los hombres, la justicia. Sí. Pero la primera partida habla de la ley divina, de la ley de la Iglesia, Muy ¿no? bien, y así sí, va a establecer unos mandatos claros hacia los hombres que deben de cumplir. Entonces todo eso se va a regular en cada uno de los títulos que se señala en esa primera partida. Vamos a abordar la primera, quiero decir, sí. Abordamos cada una sí, de las partidas. Pero, es decir, los subtítulos que tú me has ido transmitiendo de la primera partida regula la vida también de los clérigos. Sí, claro. Es decir, que son muchos detalles pormenorizados. Muchos títulos. Es decir, que no me extraña que, como iremos viendo a lo largo del resto, que tenga duración en el tiempo, porque ¿quién mejora eso? No, es inmejorable, desde luego. Ese corpus que se estableció por el rey sabio, por Alfonso X, es insustituible. Fue un gran pionero de la época a la hora de hablar, fíjate, Andrés, del derecho codificado, es decir, la reunión de varios cuerpos legislativos independientes en un único cuerpo, y entonces es muy vasto y de gran conocimiento del derecho, y que hoy ya vamos a ver, si te parece, más adelante, porque quiero decir que muchos institutos jurídicos que se señalan en el libro de las leyes o en las 7 partidas se mantienen hoy en nuestro ordenamiento jurídico. En el título primero de la primera partida, que habla de las leyes, lo habla de la ley divina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un título primero que habla de las leyes y se señala taxativamente y específicamente que todos debemos estar al servicio de Dios. Todos debemos estar al servicio de Dios y dice, te leo literal, Sí. Por eso tengo el apoyo, porque claro, el memorizar literal, para no equivocarme en la literalidad. Correcto. Claro, en la literalidad dice, correcto. A servicio de Dios y por comunal de todos hacemos este libro porque los que lo leyeran hallasen en él todas las cosas cumplidas y ciertas para aprovecharse de ellas. A partir de ese título primero, cada título se va a dividir en leyes. Y hay una primera ley que dice, los hombres han de creer y guardar fe de Jesucristo. La primera ley, es decir, el encuadramiento sistemático de toda norma, en este caso como el código de las 7 partidas, va a establecerse en el encuadramiento sistemático de lo más importante a lo que menos importancia da el legislador, en este caso Alfonso X. Lo que mayor importancia daba era justamente esto, el que los hombres deben de creer y guardar fe en Jesucristo. Es la ley primera de la primera partida, sí. El primer artículo. Habla después en la segunda ley del jus naturale, del derecho natural, pero del derecho natural en el sentido de un derecho común a todos, que todos debemos de cumplir, los hombres todos para loar a Dios y obedecer a sus padres y a sus madres y a su tierra, que en latín se llama patria. Fíjate, ahí como si estuviéramos hablando de nuestra Constitución española de 1978, que el artículo 2 habla de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. Ahí se habla de la indisolubilidad, ¿no?, de la nación española. Y aquí el rey sabio en el artículo 2, en la ley 2, habla justamente de la denominación de patria. Más o menos de patria, claro. De pater en latín, que es padre. Exacto, efectivamente. Muy exacto y muy correcto. Sí. Bien, yo creo que tenemos una idea panorámica de la primera partida. En la segunda partida empezamos a ver conductas más concretas. Sí. La conducta, él no empieza por los siervos, empieza por los reyes y emperadores. Sí. ¿Cómo deben actuar y comportarse? Efectivamente. ¿Cómo se desarrolla esta partida? Sí. La segunda partida justamente habla, como tú muy bien has señalado, Andrés, lo que conviene hacer a quienes, a los reyes, a los emperadores,
pero además a partir de los emperadores y de los grandes señores va a hablar también de los príncipes, de los duques, de los marqueses, de los vizcondes, de los condes, es decir, que van a ser denominados como los otros señores que tienen honra del señorío por herencia. En este caso es un mandato dirigido a los reyes o a los que dirigen el país, que deben de velar conforme a la primera partida, conforme al amor a Jesucristo, y a partir de ahí va bajando el título primero de los emperadores y de los grandes señores, y por ejemplo en la ley 9 habla y define al rey como verdaderamente aquel que con derecho gana el señoría del reino, y por ende y por corolario habla en la siguiente, en la ley 10ª, que se considera como tirano, a diferencia del rey. Tirano es el señor cruel que se ha apoderado de algún reino o tierra por fuerza, o por engaño o por traición. Es decir, que no deja nada, no hay ningún tipo de laguna. Cristina, una cosa muy importante, cómo los reyes deben formar a sus hijos para que sean reyes. Sí, claro. Habla del legado, ¿no? Del derecho hereditario, del derecho hereditario. Y además cómo deben de comportarse los reyes en relación a sus hijos, en relación con los otros señores de la tierra, en relación con sus siervos, que deben de ser hombres buenos, y que sobre todo el pueblo debe ser el pueblo el que debe de conocer y amar y tener y guardar en honrar al rey. Algo, es decir, el deber de fidelidad de todo sujeto dentro de un territorio, en guardar lealtad a su rey. Claro, la lealtad ahí en este caso es el respeto que hay que tener a la autoridad. Pero tú date cuenta qué mensaje tan bonito y tan atractivo. Y tan actual. Que se puede ajustar a cualquier legislación y a cualquier época. Eso es. ¿Verdad? Respeto a la autoridad. El título segundo de la Constitución habla de la corona y del derecho histórico y del derecho hereditario. Entonces está totalmente vigente. Bueno, me parece que ahí hay mucha sustancia, mucha sustancia. Claro, no podemos animar a que lo lean ni quien nos ve y escucha, pero sí que se den cuenta la importancia que tiene nuestro personaje, que es un mito, yo diría, es una leyenda del saber. Para mí es Alfonso X. Y en esa leyenda del saber nos enseña mucho. Y en la tercera partida nos está enseñando sobre la justicia. El término para repensárselo, ser justo, ser ecuánime, en una época en donde dominaba el vasallaje de los grandes señores, era un problema escribirlo, pienso yo. Sí, la justicia, que es la tercera partida, habla de la justicia ya de los hombres, ¿no? No la primera partida, que habla de la justicia divina, de la ley divina. Aquí habla de la ley terrenal, ¿no? La justicia que hace que los hombres vivan unos con otros en paz, y de las personas que son menester para ella. Hay varios títulos. El primer título habla justamente de la justicia, y la justicia dice que es una de las cosas por las que mejor y más enderezadamente se mantiene el mundo, y es así como fuente de donde emanan todos los derechos. Y no tan solamente se encuentra la justicia en los pleitos que hay entre los demandadores y los demandados en juicio, más aún entre todas las cosas que ocurren entre los hombres, bien se hagan por obra o se digan por palabra. Es decir, hay una definición de la justicia máxima, ¿no? Y luego, a partir de ese título primero que va a definir lo que es la justicia, va a establecer términos, es decir, como ahora tendríamos el demandante, el demandado, pues ya lo señalaba el rey sabio. En el título segundo habla del demandador y de las cosas que ha de considerar, es decir, demandador según derecho es aquel que hace demanda. Por otra parte estaría de los demandados, es aquel que le hace la demanda y que debe tener en cuenta cuando le demandan, cuando le presentan un pleito, ¿no? Y luego, en el título cuarto, quisiera detenerme un poquito, si me lo permites, Andrés, porque habla de los jueces y de las cosas que deben hacer y guardar. Nuestra Constitución española, en el artículo 117.3 del texto constitucional, habla de la potestad jurisdiccional, y es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
aquí también se habla que los juzgadores que hacen sus oficios como deben tienen nombre con derecho jueces, es decir, que se les puede llamar jueces, se les puede nombrar así, que quiere decir como hombres buenos que son puestos para mandar y hacer derecho, es lo que se señala en ese título sexto de la Constitución. Está hablando de un perfil profesional del juez en el siglo XIII. Sí. Eso es muy llamativo. Claro. Lo debían leer, no, yo no me meto con los jueces, Dios me libre, pero muchas personas que legislan, que están dentro de ese mundo de la justicia, debían leer ciertos términos y repensarlos, ¿verdad que sí? Sí. Cómo tienen que ser los jueces, pero también habla de los abogados. Sí, también, efectivamente, habla de los abogados en el título sexto y además sí que me gusta mucho la definición, ¿no? Porque además es algo que en la práctica judicial de todos los días se ve perfectamente. Dice, título sexto de los abogados, ayúdense los señores de los pleitos, no tan solamente de los personeros, mas aún de los voceros, y porque el oficio de los abogados es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos y más en ciento cuando ellos son buenos y andan en ello lealmente, porque ellos, los abogados, perciben a los jueces y les dan camino para librar más pronto los pleitos, porque ellos tuvieron por bien los sabios antiguos que hicieron las leyes, es decir, también da una definición de los abogados perfecta, ¿no? De llevar y de encaminar al juez, ¿no? A dictar sentencia, los buenos letrados, ¿no? Y luego hay algo que me llamó poderosamente la atención. Actualmente podemos estar dentro de la judicatura hombres y mujeres, ¿no? Pero en esa época no. Hay una ley, la tercera, que además lo expresa así. Dice, ninguna mujer, aunque sea sabedora, no puede ser abogada en juicio por otro. Y esto por dos razones, y fíjate las razones que da. La primera, dice, la primera porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de los hombres, y, es decir, públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro. Y la segunda, porque antiguamente lo prohibieron los sabios por una mujer que decía calfurnia, que era sabedora, pero tan desvergonzada y enojaba de tal manera a los jueces con sus voces que no podían con ella. Fíjate, por favor, qué imagen tenían de la mujer, ¿no? Actualmente. Pero la influencia también que tienen los abogados en los jueces. Recuerda a Cicerón. Sí. Cicerón era un defensor de lo que él, de la ley que él defendía, que él tenía en su mano, pero también manipulaba a los jueces con su oratoria. La oratoria tan importante. Al juez también hay que tenerle un poco en precaución, que él esté muy pendiente de los abogados y también de las abogadas. Exacto. Actualmente. Exacto. Cristina, llegamos a la mitad del programa. Nos quedamos ahí. Ha habido definiciones que a mí me encantan y que yo, como voy a repetir el programa viéndolo, disfrutaré más todavía. Amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando Alfonso X y el Código de las 7 partidas. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les estamos ofreciendo Alfonso X el Sabio y el Código de las 7 partidas. Cuando yo pienso en el toledano Alfonso X, es un hombre de cultura, es un mecenas, es un hombre que tuvo una conducta y una vocación muy práctica. Y además, yo cuando pienso en él, pienso en lo que puede ser su personalidad, y para mí es como si fuera un bello poema y un elogio del saber. Estamos hablando de las 7 partidas. Tenemos en el estudio a doña Cristina García Carballo,
que nos ha hablado cómo se formó, cuál era el objetivo que tenía el código, y poco a poco hemos ido enumerando cada una, la primera, segunda y tercera partida. Las leyes, los reyes, la ley divina, los reyes y la justicia. Pues vamos a continuar, Cristina. La cuarta yo he leído mucho porque me apasiona cuando se escribe, se habla de la persona en general, y aunque sea en alguna faceta como es la familia y como es la educación. Y esos son dos conceptos invariables en la historia del comportamiento humano. Y tú citabas que en toda la exposición de las partidas había un sentido muy filosófico y muy humano también, porque nuestro rey Alfonso era un prototipo de hombre, estudioso, rey, conquistador, y por ese motivo la partida cuarta para mí es mi preferida. Te puedo decir, habla de la familia, del matrimonio. Parece como que el matrimonio y la familia solamente son conceptos actuales, y cuando se ven y se leen estas ideas, qué atractivas son, ¿verdad? Sí, yo la verdad te voy a decir, y yo creo que ya te lo he confesado, lo he disfrutado mucho, es decir, preparar, estar aquí contigo en el día de hoy, pues he disfrutado mucho también esta parte, porque es como si estuviera leyendo el derecho de familia que tenemos en nuestro derecho común, en el derecho civil. Se habla de los casamientos, de los desposorios, de los hijos legítimos, de los hijos no legítimos, del adulterio. Ahora no, pero en esa época sí, ¿no? Y era como un delito, ¿no? Y luego eso se va a desarrollar en la parte última, en la partida séptima, cuando se habla de las penas. Bueno, ya eso lo dejamos para después, ¿no? Pero habla de los hijos derechureros. Fíjate qué concepto, de hijos derechureros, y de la obediencia que tienen que tener, que deben de dar los hijos a los padres, y las obligaciones que tienen los padres para con los hijos, que son, y además describe literal lo que es nuestro actual artículo 142 del Código Civil, que habla del derecho de alimentos, todo lo que es el vestido, el calzado, todo lo que comprende el derecho, ¿no? Habla del matrimonio. Y fíjate, da unas pinceladas de lo que significa, ¿no? Habla del matrimonio, dice, voy a leer literal, es ayuntamento, de marido y mujer, hecho con tal intención de vivir siempre en uno y de no separarse, guardando lealmente cada uno de ellos al otro, no ajuntándose el varón a otra mujer, ni ella a otro varón, vienen reunidos ambos. Y en la ley siguiente habla de lo que significa matris. Matris o munium son dos palabras del latín, del que tomó el nombre de matrimonio, que quiere decir el oficio de la madre. Y lo describe, yo que soy madre, ya lo sabes, de familia numerosa, esto a mí me ha encantado, dice. Y la razón de por qué llaman matrimonio al casamiento y no patrimonio es esta, dice, porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos. Bueno, vamos a ponerlo en aquella época, actualmente igualdad absoluta. Bueno, bien, pero igualdad. Dentro de la igualdad hay desigualdad. Sí, efectivamente. Dice, porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre, pues como quiera que el padre los engendre, la madre sufre gran embargo con ellos mientras que los trae en el vientre, ¿no? Qué bonito. Dice, y sufre muy grandes dolores cuando ha de parir, y después que son nacidos lleva muy grandes trabajos en criarlos ella por sí misma, y además de esto porque los hijos, mientras son pequeños, más necesitan la ayuda de la madre que del padre. Fíjate la mentalidad tan distinta. Bien, ¿no? Pero tan realista. Sí, por eso se llama matrimonio y no patrimonio. Claro, en el fondo y en la forma, el concepto madre y la actitud con C de la madre hacia los hijos tiene un comportamiento muy peculiar. Sí, es no podemos eludirlo. Es innato, ese ¿no? comportamiento. Sí. No hace falta escribirlo. Es verdad, tienes porque razón. aparece innatamente, naturalmente.
y no es por decir es mejor ni peor, sino que es natural. Es una ley natural impuesta por la ley divina que decía de la primera, la primera partida. Ley, eso es. La ley divina establece unas conductas, unos comportamientos. A cada ser Dios le ha atribuido algo y al ser humano le atribuye la conducta mater, de la madre. O sea que por ese motivo es mi opinión, es una opinión no como, aunque yo soy varón y padre también, pero reconozco dónde está la capacidad de la madre, la importancia que tiene. Y a Alfonso X no se le escapa nada. No, nada. No se le escapa nada. Fíjate, yo te he dicho, para mí es la partida preferida, la parte del código preferida porque veo este sentido tan humano y habla el maestro y los alumnos. Los padres pagan al maestro para que forme y le eduque al alumno y le da prerrogativas. Es decir, que es una partida maravillosa. Es una parte de la legislación que Alfonso tuvo ahí, me parece a mí. Una visión de futuro, ¿verdad? Pero también debía tener asesores que le indicaban cómo debían ser todos estos conceptos. Sí, claro. Él se reunió con no solamente de juristas, sino de filósofos, de las personas más preparadas de la época. Y además las partidas no es un corpus jurídico, sino que es un código literario, es un código filosófico, teológico, y hace mezclas, ¿no? Es decir, en la cuarta partida, si bien sabemos que la primera partida habla de la ley divina, sí que entremezcla, porque la cuarta partida en la que estamos analizando ahora, en esa ley tercera habla del sacramento, de los hijos, es decir, dice, muchos bienes nacen del matrimonio, la fe, el linaje y el sacramento. La fe es la lealtad que debe de guardar el hombre el uno al otro, el linaje es justamente por el nacimiento de los hijos, para crecer derechamente el linaje de los hombres, y por último el sacramento, ¿no? Que nunca se deben separar en su vida, y pues porque Dios los ayuntó, es decir, que siempre hay una referencia a ese mandato, ¿no? A esa ley divina en la descripción de la ley más material, ¿no? En este caso en el derecho de familia. Y además, fíjate, Andrés habla de Adán y Eva. Cuando habla de los casamientos, dice Adán y Eva, el paraíso terrenal, es el lugar donde fue primeramente establecido el casamiento, y hecho fue antes que Adán pecase. Y nuestro Señor Adán y a Eva les dijo, creced y multiplicaos y henchid la tierra, ¿no? Que es el mandato, que es la raíz, ¿no? De ahí dice de las razones por las que el casamiento fue establecido, la una para hacer hijos y crecer el linaje de los hombres, y la otra para guardarse los hombres, perdóname, del pecado de la fornicación. Entonces, es que no deja puntada sin hilo, ¿no? Y luego ya habla de las formas del matrimonio, es decir, los casamientos, pero también habla de los matrimonios escondidos, aquellos que cuando lo hacen de forma encubierta, aquellos en los que lo hacen pero sin que esté presente el padre ni la dote que debe la mujer al esposo, y la tercera forma es cuando lo hacen fuera de la iglesia y del párroco que debió de oficiar el sacramento del matrimonio, ¿no? También habla de la impotencia, es decir, también hay unas causas de no dispensa para formar el matrimonio, por ejemplo, los menores de edad, es decir, todo lo que se regula en nuestro derecho civil también, Y luego hay algo que habla, fíjate, las primeras, ya que hemos hablado del casamiento, pues los primeros indicios del divorcio, porque en el título 10 habla del departimento de los casamientos y habla de un instituto, el divortium. Dice, quiere decir en latín departimento, y es cosa que separa a la mujer del marido o el marido de la mujer por impedimento que hay entre ellos, y dice, ojo, que hay una máxima, que es lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, es decir, hay una
fe que se persigue en el espíritu y finalidad de la ley, ¿no? Y luego establece que hay dos causas del divortium, el adulterio y lo que hemos señalado anteriormente, ¿no? Y luego también en esta partida, que es extensísima, habla de los hijos legítimos, de los hijos no legítimos, incluso de los hijos aprohijados o los hijos adoptio, ¿no? Los que quiere decir prohijamiento, que pueden ser hijos de otros, pero que tú los adoptas, ¿no? Como en la institución de la adopción. Es que fíjate, y luego habla de la patria potestad que quiere decir el poder que tienen los padres para con los hijos, y esa patria potestad es que siempre está continuamente en el derecho de familia, en los tribunales, ¿no? El otorgamiento de la patria potestad que generalmente es conjunta entre hombre y mujer, o establecimiento de la guarda para uno de ellos. Es decir, que todas las instituciones que manejamos a diario en el derecho ya se contemplaban aquí, en el Código de las 7 partidas, de la crianza, de los deberes que tienen los hijos para con los padres, etcétera, ¿no? Entonces es una partida, esta cuarta, a mí también, te voy a confesar, que es mi preferida. También te lo confieso. Yo me he inclinado por ella porque he visto detalles muy importantes, como tú decías, entre otros la patria potestad, la libertad. Sí, la libertad, sí. Porque libertad para el casamiento. Exacto. Hay que tener libertad y hay que tener también compromiso, porque si hay que alimentar, cuidar y educar a los hijos, ese compromiso se mantiene en el tiempo. Como tú bien decías, no se altera o no deja de existir en ningún código posterior, ni moderno. Claro, el hijo es del padre, fundamentalmente, no es de ninguna institución. No vamos a hacer alusión a la historia de la educación porque sería desviarnos, pero hay desviaciones filosóficas, políticas y pedagógicas a lo largo de todos los tiempos, desviaciones, porque la idea principal es que el fundamental educador es el padre y el compromiso es suyo. Totalmente. Los demás son adyacentes, son colaboradores, contribuyen a la educación, pero estas ideas, y a mí me agrada que podamos transmitirlo, aparentemente de pensar el Código de las 7 partidas de Alfonso X, esto será de abogados o de juristas, pero esto es de humanidad. Sí. El hombre ahí está presente, el comportamiento y la conducta en todos los ámbitos. Y es una partida que bueno, mantenemos su preponderancia en torno a todo lo que estamos hablando. Cristina, a mí me encanta todas esas matizaciones que estás haciendo. Pues seguimos y estamos en la quinta partida. ¿De qué trata la partida? Pues la quinta partida habla justamente del derecho de los contratos. Habla de muchas instituciones, es decir, del contrato de préstamo, del contrato de fianza, del contrato de compra y venta, del contrato de los arrendamientos, de los alquileres, es decir, es que de las ventas, de las compras, de los cambios, de las promesas, de las fianzas, de los empeños, de los quitamientos, de los descuentos, es decir, que regula todo lo que es el derecho de los contratos, ¿no? En el primero, para no cansar quizá a la audiencia, pues habla de los préstamos y habla de emprestar es una manera de gracia que hacen los hombres entre sí, prestando los unos a los otros lo suyo cuando lo necesiten. Habla incluso de las donaciones, ¿no? Es decir, es que se regula, igual que en la anterior partida, el derecho de familia, aquí el derecho de los contratos. Y en la siguiente que viene a continuación empujando, vamos a hablar del derecho sucesorio. Es que se regula absolutamente toda la regulación. Es que está casi estructurada, fíjate Andrés,
como el encuadramiento sistemático de nuestro derecho común de primer grado, el derecho supletorio de primer grado en el ordenamiento jurídico español, que es el derecho civil, se va a regular en esos libros. Es como si el Código Civil, bueno, hago una extensión, ¿no? y lo que quisiera, pero habla del libro, el libro primero de la persona, el libro segundo, el libro tercero de los modos de adquirir la propiedad, en este caso la donación, el libro cuarto de los contratos, el derecho sucesorio, el derecho de la familia. Bueno, pues en esta partida es más técnica, ¿no? Porque hace una referencia específica a qué tipo de contratos existían, ¿no? que están vigentes completamente en nuestra regulación legal, los préstamos, los alquileres, los contratos de arrendamiento, pues todo lo que estamos viendo todos los días, ¿verdad? En la Administración de Justicia, desgraciadamente, como son los desahucios, ¿no? Por falta de pago, por estar en precario, pues todo eso ya deviene de esa partida, del Código de las leyes, ¿no? Del Código de las 7 partidas. Hay muchas instituciones, de los empeños, de las fianzas, de las promesas y de otros pleitos y posturas que hacen los hombres con otros. Incluso habla de los navíos y del naufragio de ellos. Es que ya incluso habla del derecho marítimo, de los naufragios, etcétera, ¿no? Así a grandes rasgos es de lo que trata esta partida, ¿no? La quinta. Bueno, todavía nos quedan 2 y también algunos aspectos que vamos a ir mirando. La siguiente, tú acabas de decir, de las herencias. Sí. La sexta, los herederos, cómo deben ser, cómo se regula. Es decir, no deja página libre. No, efectivamente. Toda la conducta de la persona que vive en sociedad, porque está regulando la sociedad, es decir, regulaba el reino. Claro, tuvo muchos detractores en su propia vida y en su propia época, porque no le entendieron, pensaban que era un poco maniático, ido y que estaba fuera de lugar. Sin embargo, quería ordenar el reino. Y esta es una gran misión que a mí me parece que es un gran mensaje que se debe enviar en esta época de Alfonso X. El que manda, quien manda, es porque quiere ordenar vidas, no desordenarlas. Las leyes tienen que ir para poner orden, ordenación de la razón hacia el bien común, decía San Agustín. Pues aquí tenemos un ejemplo en Alfonso X. Pues vamos a ver los herederos, pues las herencias. Sí, pues en esa sexta partida habla de los testamentos. ¿Quién los debe hacer? ¿Cómo deben ser hechos? De los herederos, de los legatarios, y testamento lo va a definir, dice, como una de las cosas del mundo. Además me gustó mucho la definición, ¿no? Porque además es lógica. Dice, es una de las cosas del mundo en que más deben los hombres tener cordura cuando lo hacen. Y esto por 2 razones. La una, porque en ello muestran cuál es su verdadera voluntad, y la otra, porque después que los han hecho, si se mueren, no pueden otra vez tomar a enderezar ni hacerlos. Es decir, claro, es una razón de peso esto de los testamentos, ¿no? Y además hace la definición, ¿qué significa testamento? Dice, testatio mentis, o testamento de la mente del hombre. Es justamente el testimonio, de la mente del hombre, y en él se cierra y se pone ordenadamente su última voluntad, estableciendo quién va a ser su heredero y repartiendo lo suyo de aquella manera que él tiene por bien que quede después de su muerte. Es decir, está perfectamente definida lo que es un testamento. Luego habla de la institución de los herederos en los testamentos. También se establecen determinadas condiciones que pueden establecer los testadores en sus testamentos en relación con los herederos. Incluso las causas de desheredación.
En el Código Civil de nuestro código, en el derecho material, se establecen causas de desheredación. Pues aquí también el rey sabio ya estableció de cómo y por qué razones pueden hombres desheredar en su testamento, es decir, las causas, ¿no? Aquel que debía heredar sus bienes, dice, por qué razones puede perder la herencia aquel que fuera establecido por heredero, aunque no lo desheredasen. Es decir, se señala también causas de desheredación concretas, ¿no? Luego también no solamente habla de los testamentos, sino de las mandas o de lo que entendemos hoy como legados, ¿no? La atribución de determinados bienes exclusivos a determinadas personas, del régimen, del establecimiento del parentesco de línea recta ascendiente, descendiente, de la línea colateral, y de cómo deben ser las partidas, de cómo deben de amojonar las heredades, de cómo deben dividirse las herencias. Estamos hablando de la división, de la formación de los lotes o hijuelas de las herencias. Pues todo eso lo determina en esos títulos, hasta un título 15º y más, el rey Alfonso X. Es decir, que es también otra partida muy interesante y sustanciosa de contenido. Mucho. Es todo el derecho sucesorio. La anterior, el derecho de familia, el derecho sucesorio. Es que no deja puntada sin hilo. Van encadenados. Sí. Uno detrás de otro. Igual que nuestro Código Civil, la misma estructura, casi la misma estructura, salvo la primera partida que habla de la ley divina, ¿no? Sí. Pero claro, esa ley divina es la que inspira todo el articulado, todas las leyes y todos los títulos que se establecen. El derecho divino, el derecho natural y el derecho humano. Inspirador absoluto. Muy bien. La última partida, que estamos ya al final del programa, siempre decimos tristemente, porque el tiempo es así. La última partida trata de acusaciones, en términos generales. Posiblemente sea la partida más fea, por utilizar un término, acusadores, acusados. ¿Cuál es el contenido en términos generales? En términos generales estamos en la parte del derecho penal. Ya dijimos al principio que el Código de las 7 partidas regula todo el derecho civil, derecho procesal, derecho mercantil, derecho de los contratos, familias, sucesiones y también el derecho penal. Y a mí es muy interesante, ¿no? Porque el derecho penal hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En la 7ª, así dice partida, habla de las acusaciones, de los males, que los hombres hacen de muchas maneras y de las penas. Vamos a ver qué penas estableció en el Código de la Ley de las 7 partidas y los escarmientos que merecen por ellos. Habla, mira, y además hace una reflexión. ¿Por qué un hombre comete un hecho delictivo? Dice, por olvido y por atrevimiento. Y así lo dice. Dice, son dos cosas que hacen a los hombres errar mucho. Pues el olvido los conduce a que no se acuerden del mal que les puede venir por el yerro que hicieron, y el atrevimiento lo que les va a dar es osadía para cometer lo que no deben. Esa es es decir, lo que está hablando aquí es del conocimiento y voluntad. Pero de una defensa también. Sí, claro. De marcar el camino por donde debe ir el defensor. Exacto. Fíjate, Andrés, que se está adelantando a los fines de la pena, es decir, señala esto y se está adelantando a las finalidades de la pena. Hay unas finalidades en nuestro ordenamiento jurídico, que es la prevención general dirigida a todos los hombres y la prevención especial a aquellas que ya han cometido hechos delictivos, personas ya que han cometido hechos delictivos. Aquí también, aunque el Código de las 7 partidas señala que las penas tienen un fin eminentemente retributivo, es decir, que el sujeto que ha cometido un hecho delictivo pague por lo que ha hecho, pero también hay unos tintes de prevención general y de prevención especial. Y bueno, también es muy apasionante esta partida, aunque digas, Andrés, que es la más fea, también sí que, porque habla de la... Yo, como no soy jurista ni abogado, lo veo desde otro plano. También habla así a muy grandes rasgos, porque habla de la acusación, habla de las traiciones, de los retos, de los infamados, de las falsedades, y luego ya habla de los homicidios. Dice, es homicidium
el matamiento de un hombre, y de este nombre fue tomado homicidio, y hay tres maneras. La primera, cuando un hombre mata a otro torticeramente; la segunda, cuando lo hace en defensa propia, es que ya estamos hablando de la legítima defensa, del párrafo cuarto del artículo 20 de nuestro Código Penal, Ley Orgánica 10/95, 23 de noviembre, que habla de la legítima defensa; y la tercera, cuando acaece por ocasión, es decir, la cometida por imprudencia, ¿no? Y luego también habla de los asesinatos, es decir, cuando concurren otras circunstancias que superan el simple hecho de matar a un hombre por otro, ¿verdad? De la injuria, de las fuerzas, es decir, la injuria es la deshonra que es hecha o dicha a otro a desprecio de él, y luego de las fuerzas, del desafío, también habla de los delitos contra la propiedad, habla de los robos, de nuestro artículo 242 del Código Penal, habla de los hurtos, de nuestro artículo 234, dice hurto, y además es que lo señala con la misma dicción, dice hurto, la mala acción que hacen los hombres que toman alguna cosa mueble ajena sin la voluntad de su poseedor o de su dueño, ¿no? También habla de los daños, del delito de daños, y luego habla de un delito que actualmente no, es el delito de adulterio. En el delito de adulterio, dice, uno de los mayores yerros que los hombres pueden hacer es adulterio que va a producir deshonra. Dice, el adulterio es yerro que hombre hace yaciendo a sabiendas con mujer que es casada o desposada con otro. Y mira lo que dice Andrés: si el marido hallare a la esposa con otro yaciendo, podrá dar muerte a ese hombre sin pena ninguna. Ahora, la mujer debería de llevarle ante un juez que le impusiera una penalidad, es decir, que la pena de adulterio sí que era vigente, ¿no? Y de una gran acusación. Cristina, llegamos al final del programa. Sí. Esto no tiene, no tiene fin, ya. Aparentemente. Sí. En términos generales, como una especie de resumen, mensajes en el ordenamiento jurídico actual español, unas pinceladas. Bueno, pues unas pinceladas y más o menos lo he querido hacer de referencia, ¿no? Y poniéndolo en subrayado. Es que en nuestro ordenamiento jurídico español, que está compuesto por 4 órdenes, el civil, el penal, el contencioso administrativo y el laboral o social, va a tener su punto de partida en el Código de las Leyes Partidas o en el libro de las leyes, porque ya hemos ido analizando pormenorizadamente cada una de las partidas, y muchos institutos se regulan en nuestra actual regulación, en nuestro ordenamiento jurídico, las herencias, el derecho matrimonial, etcétera, ¿no? Salvo lo que más modificado está, a salvo de lo que hemos señalado, es, por ejemplo, las penas que se señalan en esta 7ª partida, la pena de destierro, la pena de tormentos, es decir, ya eran otras penas distintas de las que conocemos ahora. Pero el concepto se mantiene. El concepto se Cristina, mantiene. yo te agradezco todo este relato que es que no se acaba, no se termina, pero bien, yo creo que la idea general se mantiene y continuaremos con Alfonso X. Una cosa, Andrés, un minuto. En el Tribunal Supremo, que es nuestro órgano superior de todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, en el vestíbulo hay 2 estatuas que inspiran lo que es el máximo órgano del ordenamiento jurídico español, la de Justiniano a un lado y la de el rey sabio Alfonso X al otro. Pues mejor mensaje que ese no podemos dar. Muchas gracias por haber estado en el programa, por habernos explicado todo este contenido de las 7 partidas, y tristemente terminamos el programa, amigos. Como siempre, yo les animo todos los jueves, Huellas de Nuestro Tiempo está con ustedes. Hasta el próximo programa.